Bueno, pues hoy quería por lo menos hablar un poquito de una de las palabras más importantes que existen en la Biblia. En la Biblia todo es importante, pero a esto a nosotros nos afecta de una manera diferente, de una manera muy directa. Y yo en esta tarde quisiera hablar en estos momentos acerca de la importancia del Evangelio. Yo sé que hay muchos estudios bíblicos acerca del Evangelio, que hay muchas cosas que hablar acerca del Evangelio, pero quiero resaltar la importancia de valorar lo que es el Evangelio en nuestras vidas y las consecuencias que han traído en nuestras vidas y en qué se basa el Evangelio. Y el Evangelio es el método que Dios ha establecido para salvarnos, y eso es una persona de Jesucristo. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y, por ejemplo, Hechos 4:12 nos dice algo profundo que muchas veces pasa desapercibido. Dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Este verso rompe con todo aquello que esté establecido en cuanto a la manera que una persona puede ser salva o en cuanto a la manera que una persona se puede relacionar con Dios y hacer cosas espirituales. La clave es Jesucristo. Dice que no hay ningún otro. No hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el requisito para recibir a Cristo o poder sumergirse, vamos a decirlo de esta manera, en el Evangelio es creer. Hechos 15:7 dice que se cree en el Evangelio, dice. Y después de mucha discusión que había en aquella época con Pedro y con los discípulos y con líderes de la iglesia, allí había una discusión grande. Y Pedro se levanta como la persona que Dios le dio clave para abrir el Evangelio a los gentiles y a los judíos. Le dijo: tú tienes las llaves del reino. Y Pedro se levanta en medio de esa discusión que había. Y dice Pedro, en Hechos 15:7, dice que Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, o sea, la gente que no venía del pueblo judío, los gentiles eran las naciones o las personas que no tenían nada que ver con el pueblo judío. Pedro dice: Dios me escogió para que por mí los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y creyesen. Lo voy a repetir. Pedro dice: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Quiere decir que el énfasis es creer en el Evangelio. Y el primer apóstol, Pedro, por decirlo de alguna manera, el hombre que se levantó en los 3 o 4 capítulos primeros de Hechos hablando de Jesucristo, el líder de aquella iglesia, habla de creer en el Evangelio. Y es más, el Evangelio era tan importante también para el apóstol Pablo porque era algo que él vivía intensamente. Sabemos que Jesús se manifestó a Pablo cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, y dice que vio una luz Pablo y cayó del caballo y oyó una voz que le dijo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo estaba haciendo algo que él creía que era verdad. Pablo, en su conciencia, en su manera de pensar, estaba pensando y haciendo algo que era proteger su religión, que era la judía, la farisea, que él quería. Él estaba convencido que estaba haciendo lo mejor, lo bueno para Dios. A tal punto, Pablo es un ejemplo de cuán podemos estar perdidos las personas en cuanto a nuestras creencias. Y Jesús se manifestó y Pablo cayó y oyó una voz que dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Hechos 9. Y Pablo cambió, aceptó a Cristo, se bautizó y él comenzó a predicar al momento a Jesucristo como el único Salvador. Fíjate, a tal punto que afectó la vida del apóstol Pablo, el Evangelio, que 2 Timoteo capítulo 2, 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Pablo dice: oye, Jesús, que viene del linaje de David, profetizado que de David iba a venir un rey que se iba a sentar en su trono, el trono de David. Jesús fue resucitado de los muertos. Y es interesante que el apóstol Pablo no estuvo en la tumba vacía como lo estuvo Juan y el apóstol Pedro. Es interesante que Pablo no vio los últimos días de Jesucristo. Es interesante que el apóstol Pablo probablemente ni conoció a Jesús, ni le estuvo escuchando. Eso es muy importante porque vemos que después que él tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida cambió y dice: resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Quiere decir que el apóstol Pablo se hacía partícipe del Evangelio. No solo lo creyó, lo vivió y lo extendió mientras vivía. Era su Evangelio, era como si fuese algo personal. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso era muy importante para el apóstol Pablo. Ojalá pudiéramos decir que en las iglesias hoy, acerca cuando hablamos del Evangelio, conforme a mi Evangelio. Este es mi Evangelio. Esta es mi convicción acerca de Jesucristo. Pero es interesante que esto es lo que piensa el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, dos de los principales cristianos, apóstoles entregados a Cristo y que hicieron las cosas que Cristo les dijo: id a hacer discípulos, id a predicar el Evangelio. Pedro, que vio a Jesucristo, que vivió 3 años con Jesucristo, que lo vio resucitar a Lázaro, que lo vio como alimentaba a las multitudes, que vio muchas cosas como paraba las tormentas, incluso las cosas que él escuchó de Jesús. Y Pedro tuvo la bendición de ver a Cristo transformado en el monte. Pedro y Juan y Jacobo fueron los que tuvieron la bendición de estar en el monte de la transformación cuando escucharon una voz del cielo: este es mi Hijo amado. Y Pedro tuvo una conexión tremenda con Jesús. Impresionante, fascinante. Pablo no tuvo tal conexión con Jesús. Pablo vino después. Cuando perseguía la iglesia, Jesús se tuvo que presentar a él y hablarle duramente. Y la vida de Pablo cambió y empezó a desarrollar lo que es el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia. Y pasó toda su vida predicando el Evangelio y comenzando iglesias. Por eso dice: es mi Evangelio. Esto es lo que piensan dos grandes columnas fundamentales de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, mirando la otra cara de la moneda acerca del Evangelio, ¿qué es lo que piensa la mayoría de la gente? ¿Qué piensa la mayoría de la gente del Evangelio de Jesús? Hay una cara que son los cristianos, aquellos primeros apóstoles, los primeros padres, esos hombres y mujeres que murieron en el circo de Roma, que fueron perseguidos por los imperios romanos, que trascendió el mundo entero, pasó a Europa, pasó a África, pasó a Egipto. El Evangelio se expandió de una manera impresionante a aquellos hombres y mujeres. Pero ¿qué piensa la mayoría del mundo acerca del Evangelio? Bueno, lo que vamos a leer ahora, que es lo que pensaban allí, es lo que hoy piensa mucha gente. 1 Corintios 8, 1 Corintios capítulo 1, verso al 8 al 23. Estamos leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 1, verso 8 al 23. Y dice algo interesante. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Por eso Romanos 1:16 dice
que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Es el poder con el cual Dios actúa para salvar a una persona. Es el poder en que Dios lleva a una persona de estar perdido a ser salvo por el poder del Evangelio, que es Jesucristo muriendo en la cruz, entregando su vida por nosotros, resucitando al tercer día. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que hay que creer. Y dice que la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, es locura para muchas personas que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos es nuestro poder de Dios. Dice, sigo leyendo en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, verso 8-23. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, predicar el Evangelio es una locura. Sigue diciendo el verso 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Y aquí vemos algo interesante, y es que el Señor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone a dos maneras de pensar. Los judíos que querían ver señales para decir: yo voy a creer en Dios porque he visto esta señal, ¿vale? Pero eso no funciona. El ver señales no funciona. Jesús nunca compartió acerca de que Él va a hacer milagros para que tú creas en Él. Nunca predicó eso. Y dice que los griegos buscan sabiduría. Entonces, vemos dos tipos de personas. Los que quieren ver para creer. Los que quieren ver algo para poder creer. Y están los sabios, los que quieren razonar las cosas espirituales con una mente limitada. Y eso pasaba antes y eso pasa ahora. Y nos dice en el contexto bíblico acerca de todas estas personas que Pablo pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y esta palabra, esta frase, el disputador de este siglo, el que está disputando siempre, el que está contendiendo siempre, Pablo pregunta acerca de dónde está toda esta generación de sabios e inteligentes y el que disputa acerca del Evangelio, porque como es locura, como no quisisteis ser sabios y entendidos en la sabiduría de Dios, que es como Él hizo el Evangelio, pues Pablo pregunta. Y en el contexto bíblico hay dos cosas que podemos entender como el disputador de este siglo. Y las dos ideas son válidas. La primera es que se refiere a Satanás, también conocido como el diablo. Se le atribuye este título porque, según la creencia cristiana, Satanás actúa como un opositor a Dios y a sus seguidores, buscando y desviando a las personas de la fe, sembrando y trayendo confusión en la mente del cristiano. Satanás es una persona un ser espiritual que siempre está disputando, haciendo maquinaciones para cómo enfrentarse con Cristo y con sus seguidores, con la iglesia. Por eso la Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar. Satanás mete división en la iglesia. Satanás mete doctrinas, medias verdades y medias mentiras para poder destruir todo lo que el Señor está creando. Es un luchador contra Cristo. Y la expresión Dios de este siglo o príncipe de este mundo, Juan 12:31, se dice para enseñar la tremenda influencia
que Satanás tiene sobre el mundo y sus sistemas. Pablo dice que no tenemos lucha ni contra sangre, ni contra carne, ni contra estas cosas, sino que tenemos lucha contra ¿qué? Contra potestades y príncipes que están ahí en el cielo, en el aire. Hay una distribución, hay una organización satánica trabajando en la cultura, en el arte, en música, en política, haciendo que se destruyan las cosas. Y en 2 Corintios 4:4 dice, 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Entonces vemos que él es el disputador de este siglo. Es una forma de referirse a Satanás como aquel que se opone activamente al reino de Dios, al Evangelio, al crecimiento de los creyentes. Esa es una manera de entender el disputador de este siglo. La otra manera se refiere a aquellas personas que confían en la sabiduría humana. Y Pablo lo relata antes en este pasaje. ¿Dónde están los sabios de este mundo? ¿Dónde están los escribas? Y la sabiduría humana es la lógica para comprender el mundo y la fe en lugar de aceptar la predicación o la locura de la predicación del Evangelio. No se refiere a una persona específica, sino a una actitud o tipo de pensamiento que rechaza la revelación divina. Es un disputador del siglo. Una actitud en muchas personas que rechazan que Dios se reveló al ser humano. Y la Biblia nos enseña que Dios se reveló por medio ya de la creación. Romanos capítulo 1. Dice que la gloria y el poder de Dios se manifiesta en su creación. Y es más, dice que no tienen excusa por no haber creído. Porque la misma creación enseña que hay un Dios. Así que Dios se reveló por medio de lo creado. Y Dios se reveló por medio de la palabra, y Dios se reveló por medio del Señor Jesucristo. Y el disputador de este siglo es una actitud de rechazar cualquier cosa o cualquier pensamiento que va contra Dios. Eso es lo que es el disputador de este siglo. Es el segundo pensamiento o el segundo concepto que puede ser dentro de este pasaje. Pero la sabiduría de Dios es otra cosa. La sabiduría de Dios no tiene que ver con la gente que quiere razonar con su mente y su entendimiento y meter a Dios en un chip y tratar de entender a Dios. La sabiduría de Dios es otra cosa. Dice el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Se rechazó la sabiduría de Dios y es interesante que en esa sabiduría de Dios Él salva a los creyentes por la locura de la predicación. Y es algo para tener en fe, para creer. Sí, yo creo esto. Ellos quieren señales, los judíos, y los griegos quieren escuchar algo nuevo. Quieren escuchar algo diferente. Y eso lo sabemos porque el apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, él empezó a predicar y le pusieron los griegos allí en el aeropuerto. A ver, explícanos qué es eso de al Dios no conocido. Porque los griegos eran gente que estaba en filosofía, gente que era muy culta y que quería muchas cosas más. Y ellos, los griegos, siempre buscaban algo nuevo en lo que poder entretenerse. A Grecia se le consideraba la cuna de la civilización occidental debido a su profunda influencia en la política, filosofía, arte, ciencia y lectura de Occidente. En la política, la antigua Grecia desarrolló la democracia, un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. En filosofía, grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles sentaron las bases de la filosofía occidental.
En arte y cultura y arquitectura, el arte griego, con su equilibrio y armonía, ha influenciado a generaciones de artistas. La arquitectura de los templos griegos es un ejemplo de la belleza y proporción. En la literatura, Homero, con sus épicas La Ilíada y Odisea, establecieron modelos para la narrativa occidental. En ciencia, los griegos hicieron importantes contribuciones a la medicina, matemáticas y a la astronomía. Y resumiendo, la civilización griega sentó las bases para muchos aspectos de la cultura y el pensamiento occidental, que todavía hoy están persistiendo. Entonces los griegos eran personas que querían razonar, eran personas que habían conseguido logros en su cultura. Y entonces, claro, cuando viene un señor a predicarles de que Dios existe, que Dios hizo hombre, que en la persona de Jesucristo, que vivió 3 años predicando el Evangelio, que anunció su resurrección y su muerte. Entonces, cuando hablan de la muerte y de la resurrección, ellos querían saber cosas más, pero cuando hablan de la muerte, eso ya, para ellos era locura. ¿Por qué? Porque no lo podían razonar, no lo podían captar. Y entonces, esos son los griegos. Pero claro, cuando vemos a los judíos, que nada más que querían señales, como hablábamos antes, pues ellos querían ver a todo esto que pues se manifieste. Y es más, ellos querían ver cosas. En el año 45 después de Cristo, un tal Teudas convenció a miles de personas a que dejaran sus hogares y le siguieran al Jordán, prometiéndoles que las aguas se iban a dividir a su voz de mando y ellos pasarían en seco. En el 54 después de Cristo llegó un profeta de Egipto a Jerusalén que pretendía ser el profeta. Persuadió a 30.000 personas a que le siguieran al Monte de los Olivos, prometiendo que a su palabra se iban a derrumbar los muros de Jerusalén. Querían ver milagros, estaban acostumbrados a escuchar las historias de Moisés, del mar muerto, de Jericó, de del otro. Y estas dos culturas no entendieron la locura de la predicación del Evangelio. Y, claro, eso ha sido una piedra de tropiezo en esta gente. Y cuando nosotros leemos lo que es el Evangelio, como leímos antes en Hechos 4:12, que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que se está anunciando es el gran momento prometido por Dios ha llegado. Y este es el mensaje en Hechos 3 y en Hechos 4, podemos leerlo en Hechos capítulo 3, del 12 al 26, Pedro predicando y diciendo todas estas cosas que vamos a ver aquí rapidito, donde se anuncia el momento prometido por Dios que ha llegado, donde se presenta un resumen de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los primeros cristianos de la primera iglesia siempre predicaban la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pedro lo hacía. Los 3 o 4 primeros mensajes de Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4 resume todos estos puntos que estoy diciendo ahora. De que el Mesías ha llegado prometido, y Israel tenía que estar esperando y sabía que tenía que venir. Eso por uno. Por otro, se resume la vida y la muerte de Jesucristo. Tercero, que se confirma todo aquello que ha sido el cumplimiento de la profecía, de que vendría de Belén, de que sería crucificado, que resucitaría el tercer día, etcétera, etcétera. Diferentes profecías. 4, en estos mensajes de Hechos 3, 4 y 5, se anuncia que Jesús volverá otra vez. Ahora, cuando Él vino a morir en la cruz, vino a morir como un cordero al matadero, donde no levantó su voz, pero vendrá por segunda vez a reinar y a implantar su reino. Y en el quinto lugar, en estos 3 capítulos de Hechos, de los que no tenemos mucho tiempo para hablar, se invita a los oyentes a que se arrepientan y reciban el don del Espíritu Santo que Dios había prometido. Por eso sí es importante entender que el Evangelio para mucha gente es locura, porque unos quieren ver señales, no se mueven si no hay señales, y así todo, aun habiendo señales, muchos no creen. Y los otros
empiecen a darle a su mente y a su cabeza y a tratar de entender las cosas espirituales de una manera humana, con una mente limitada. Cuando ni entendemos lo que hay dentro de una gota de agua. Cuando ni entendemos por qué cada copo de nieve es diferente. Yo me creo que fue hecho por Dios. Cuando yo no entiendo por qué cada animal tiene su camino aquí en la tierra, su estatus de vida, cómo viven. No se ve a un cocodrilo subiendo a las montañas a la nieve, se ve en su territorio. Cuando miro los cielos y veo las estrellas ahí alumbrando, o veo la luna, ¿por qué sale de noche la luna? Cuando veo el sol por el día, que marcan los tiempos, como todo está dicho en la Biblia. Y yo puedo creer, pero claro, para muchos es una locura creer en un Dios superior, porque eso implicaría que yo tendría también que ceder mis derechos. Pero bueno, para acabar, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Para muchos es una locura la predicación de la cruz, pero para nosotros es muy importante. Por eso yo a esto el tema le he titulado Valorando el Evangelio. Por lo que nosotros hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, que Él murió y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios y que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Eso tiene que a nosotros darnos aliento para seguir hacia adelante. Para unos necesitan milagros, para otros locura, pero bendita creencia, bendita locura lo nuestro de que hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Bendita locura, que nos llamen locos, que nos llamen como quieran, pero bendita locura. Que el Señor os bendiga.